Buenos días. Hoy 10 de junio seguimos con las clases virtuales, comenzando con el grupo C de Fisiopatología. Así que demos inicio, compañeros. Esperemos que entren los del grupo.
Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien. ¿Cuál es el tema de su clase? ¿Anatomía renal? Sí, ese es el tema del día de hoy. Ya. Ya. Vamos a ir empezando. Igual la clase está grabada y se las voy a compartir por WhatsApp para los que no ingresen. Y la lista voy a llamar en el segundo periodo para ver si es que entran algunos para que no pierdan la asistencia. Como seguimos Ok, en la doctor. parte, ¿ya? Como seguimos en la parte de abdomen, hemos visto Ya. ya todo el tubo digestivo, del cual ustedes van a dar examen en este segundo parcial. Hemos visto la parte hepática, igual entra en su examen. Hemos visto la parte renal, hemos visto la parte del páncreas endocrino y la parte del páncreas endocrino. Hemos visto las patologías como ser pancreatitis aguda, crónica, insuficiencia renal. Y bueno, igual en el hígado hemos visto las hepatitis, la cirrosis, las hepatopatías. En el tubo digestivo hemos visto todas las partes del tubo digestivo, a dónde se absorbe el agua, quién absorbe nutrientes, qué se absorbe en el colon. Bueno, hemos visto todo lo que es fisiopatología digestiva. Vamos a saltar a otro órgano, así de pequeñito, que viene o sea, el número 2, que es el riñón. Entonces, vamos, demos inicio, por favor. Anatomía renal. Los riñones, como ustedes saben, se encuentran acá, en la parte posterior de nuestro tórax, bien debajo de nuestras costillas. Ahí en las costillas flotantes, ahí están cubiertos los riñones, bien abajito. Son órganos retroperitoneales, ¿ya? O sea, se encuentran por detrás del peritoneo, por fuera se podría decir, ¿ya? Y tienen forma de haba, ¿ya? Como esas habitas que venden las caseras en la calle, las mismas formitas de las habas, con una consistencia firme y su coloración es rojo-violácea. Tienen dos funciones, la función exócrina y endógena. Así como el páncreas tiene pancreatitis endócrino y exócrino, pues pucha, lo mismo aquí en el riñón, tiene funciones exócrinas y endógenas. Dentro de lo que hablamos de las funciones exócrinas del páncreas, tenemos la formación de la orina y de la composición química del medio interno, que es lo que conocemos como homeostasis, lo cual ustedes ya valoraron en el tema de fisiología. ¿Cuáles son las funciones endógenas que tiene este riñón? Las funciones son ¿cuáles? Síntesis y secreción de la EPO y síntesis y secreción de la renina. ¿Cuáles son las medidas o el tamaño o la longitud que tiene este riñón? Bueno, tiene 12 centímetros de largo, ¿ya? 12 centímetros, aquí lo voy a mostrar en la imagen. 12 centímetros de largo y 6 de ancho, ¿ya? Por un grosor de 3 centímetros, por lo menos, este grosor. Pesa aproximadamente 170 gramos. El volumen de los dos riñones es sensiblemente igual. Obviamente como si fueran gemelos idénticos, ¿ya? Gemelos idénticos monocigotos, no dicigotos. Sin embargo, el riñón izquierdo es más largo, más voluminoso que el derecho. El izquierdo es un poquito más largo y más voluminoso que el derecho. Organización. ¿Qué es lo que encontramos cuando nosotros observamos el riñón? ¿Qué es lo que vemos cuando observamos el riñón? Obviamente, como dijimos, como recuerdos, tiene forma de haba, ¿ya? Entonces tiene la corteza renal, que es todo esto acá, toda esta zona acá. Todo esto es la corteza renal. Tiene la médula renal, este espacio, la médula renal. La papila renal, que es esta cosita de acá, esta es la papila renal. La papila renal, ¿ya? Pirámide renal, aquí la vemos la pirámide renal.
pan, ¿ves? Tiene una forma de triángulo, ¿no ves? La pirámide renal. Columna renal. Aquí están las columnas renales. El espacio, ¿ya? Cápsula fibrosa. La cápsula, la que envuelve, ¿ya? Cápsula fibrosa. El cáliz menor y el cáliz mayor. Todo esto, el cáliz menor y el cáliz mayor. El uréter, famoso uréter, que es por donde sale toda la orina, y aquí es donde se forman los calculitos cuando nosotros tenemos los cólicos renales. Aquí están nuestros cálculos en los uréteres. La pelvis mayor, este grosor, pelvis mayor, y el hilo renal. El hilo renal se refiere a todo esto, donde salen, este círculo es la pelvis renal. El hilo renal son estos, mis deditos de frente, son estos, todo lo que sale de ahí. Esa es la pelvis, el hilo renal. La nefrona. Cuando hablamos de riñón, tenemos que estar bien ubicados en el sentido de qué es la nefrona. Tenemos que saber qué es lo que conforma y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de unidad nefrónica o unidad anatómica de la nefrona, todo esto. La nefrona va a jugar un papel muy importante, así que quiero que cuando estudien la parte renal, nunca se olviden de esto, la nefrona. Es como así como en el corazón que hablamos de las fibras de Purkinje, en los riñones vamos a hablar de la nefrona. La nefrona es la unidad anatómica y funcional de los riñones, en donde se forma la orina, ¿ya? Es donde se forma la orina. Cada riñón posee aproximadamente 1.200.000 nefronas, ¿ya? Que están formadas por inciso A, inciso B. Esto es aparte de la nefrona, por favor. Corpúsculo renal o de Malpighi y el túbulo renal. Cuando hablamos del corpúsculo renal o de Malpighi, ¿ya? Estamos hablando del glomérulo y de la cápsula de Bowman. Aquí tenemos el glomérulo, ¿ya? Todo esto es el glomérulo. Y la cápsula de Bowman, este amarillo. Glomérulo el rojo, la cápsula de Bowman, este amarillo. Cuando hablamos del túbulo renal, hablamos del túbulo contorneado proximal, TCP, túbulo contorneado proximal, que es este de acá, lo ven, túbulo contorneado proximal, y el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Aquí está el túbulo contorneado distal, perfecto, y el asa de Henle. El asa de Henle siempre es la que cae, ¿ya? Este es el asa de Henle, todo está acá. Este es el asa de Henle. Y aquí el túbulo contorneado distal, por fuera del túbulo contorneado proximal y de la nefrona. ¿Cuáles son las funciones que tienen estas? Las funciones de filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Como dato, compañeros, cuando haga yo el examen o las preguntas, cuando yo les pregunto, a ver, pucha, ¿cuáles son las funciones? Filtración, reabsorción, no, filtración y reabsorción, falso o verdadero. Usted va a poner, pucha, sí filtra, sí tiene reabsorción, entonces sí es verdadero. Pues no, es negativo. ¿Por qué? Porque falta una, que es la secreción tubular. Si no existe una, automáticamente no se cumplen las funciones. Tienen que estar las tres, por favor, no se olviden. Es como para que yo los haga desconcentrar, pero ustedes tienen que estar seguros. Si falta una, pues lamentablemente no está completo. Es como si a mí me falta un brazo y me ven y me preguntan, ¿ese paciente está completo, está normal? Bueno, está más o menos normal, está incompleto. ¿Por qué? Porque le falta un brazo. O sea, no cumple una función, digamos. No cumple una función específica de ese brazo, porque funciones pueden seguir cumpliendo a media. Corpúsculo de Malpighi. ¿Qué es el corpúsculo de Malpighi? Acabamos de ver lo que es la nefrona, las funciones y a qué se referencia cada uno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de corpúsculo de Malpighi, es el compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo, que es lo que acaba de mostrar acá. Cápsula de Bowman y el glomérulo, ¿ya? El glomérulo formando un penacho aproximadamente de 8 lóbulos capilares, denominados en conjunto la red capilar. Es como los capilares cuando las venas se usan con las venas, con los arteriolas se unen y forman un capilar, ¿no ves? Pues lo mismo acá sucede igual. Aparato yuxtaglomerular.
Esta estructura íntimamente unida, ¿ya? ¿Unida a quién? Unida al corpúsculo renal, desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico, de esta forma regulando la presión arterial y la tasa de filtración glomerular desde los riñones, que está formado o constituido ¿por qué? Por las células yuxtaglomerulares. Aquí tenemos células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que es la renina, que esa es la enzima proteolítica que interviene indirectamente en la elevación de la presión arterial. La mácula densa, que la tenemos aquí en medio del túbulo distal, la mácula densa, y la célula del Purkinje, que es la célula del ASIS, ¿ya? Aquí, como se ven el espacio de Bowman. Lo mismo que estamos hablando hace ratito. Células mesenquimales, glóbulos capilares. Siguiendo con la anatomía de la parte renal, tenemos también las vías urinarias, que es por donde, como dijimos hace rato, por donde se elimina la orina. Es ¿cómo les explico? Es como el circuito que hace la orina, el tubo digestivo, perdón, desde que ingresa el alimento hasta que, por la boca hasta que sale por el recto, por el anito. Pues lo mismo, la orina hace este mismo recorrido por las vías urinarias. ¿Y cómo está dado este? Perdón, un momento. Es que me están diciendo que no le envié la invitación a la clase. Perdón, compañero. Ya. Bueno, sigamos. Es que me están pidiendo que le envíen la invitación a la clase, pero la clase ya la envié al grupo C, así que no sé. No se identifican, no me dicen nada. Bueno. Sigamos entonces. No damos pausas porque este tema es importante y si se desorientan no lo van a entender completamente. Bueno, como decíamos, siguiendo con el tema. Entonces, las vías urinarias. Las vías urinarias intrarrenales. ¿Está por quién? Por los cálices renales, por el pelvis renal, y dentro de las vías extrarrenales tenemos los uréteres, la vejiga y la uretra. Todo esto hace las vías urinarias completas. Cuando hablamos de las vías urinarias intrarrenales, vamos a referirnos específicamente a los cálices renales y a las pelvis renales. Cuando hablamos de los cálices renales, vamos a hablar de los tubos membranosos. Los cálices renales son, como le digo, tubos membranosos, en el que invierten la orina que fluye por los orificios del área cribosa. Los cálices menores forman tres cálices mayores, que son el superior, medio e inferior. La pelvis renal, ¿ya? Es una cavidad en forma de embudo, ¿ya? Ocupa la parte posterior del pedículo renal y se continúa con el uréter. Aquí le voy a mostrar la imagen. Aquí está la pelvis renal, lo que acabamos de hablar, que es una cavidad en forma de embudo que ocupa la parte posterior del pedículo
y se continúa con la uretra. Y este es el uretra. Lo ven aquí de completo y aquí por la mitad. Este es el uretra. Y los cálices renales, los que hablábamos, los tubos membranosos, donde está la orina. ¿Ya? Estas son lo que es las vías intrarrenales. Intra, por eso te digo, por dentro del riñón. Cuando hablamos ahora de las vías extrarrenales, nos referimos a quiénes, a ambos uréteres, a la vejiga y a la uretra. Los uréteres son dos conductos músculo-membranosos que conducen la orina. ¿Desde dónde? Desde la pelvis renal, desde aquí de la pelvis renal, ¿hacia dónde? Hasta la vejiga. Este es el medio, ¿ya? Desde ahí. La vejiga es, como le digo, es un órgano que contiene la orina, ¿ya? Que equivale de 300 a 400 ml de orina, ¿ya? Y la uretra, por donde se excreta la orina, ya sea en la uretra masculina o la uretra femenina. Y aquí vemos lo mismo, por un corte sagital. Riñón, uréteres, la vejiga urinaria, ¿ya? Y vemos el conducto y la uretra. Lo mismo aquí en la mujer. Lo mismo, riñón, uréteres, vejiga, uretra. Perfecto. Obviamente en el hombre tenemos el testículo muy aparte. Ahora sí, eso es lo que acabamos de hablar, es lo que corresponde a lo que sabemos de, bueno, a lo que ya tenían ustedes también conocimiento de la orina, perdón, de la anatomía y de la fisiología y de la función que cumple cada órgano de la parte renal, ¿ya? Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir hablando de lo que corresponde a la fisiopatología de la parte renal. A lo que se refiere a lo que es la fisiología renal, vamos a hablar de las funciones más importantes del sistema urinario, ¿ya? Que la cual es controlar la concentración de ¿qué? Controlar la concentración y el volumen sanguíneo, regula el pH de la sangre, ya es que controla el pH de la sangre y elimina las sustancias tóxicas de la sangre, manteniéndose el equilibrio interno, lo que corresponde a la homeostasis. Homeostasis, por favor, agarren su libro de fisiología, el Gaito, y recuerden qué es la homeostasis. Hablamos también de las nefronas. Hablamos de la nefrona y de la cápsula de Bowman. Las nefronas, como bien les dije, para realizar todos estos procesos, extraen muchas sustancias de la sangre y devuelven las necesarias al organismo y elimina el resto por la orina, el cual se excreta de forma de orina, como les digo, se excreta. Es el material de desecho, podríamos decir. Igual que con las heces fecales, cuando nosotros ingresamos los alimentos, pasa por el intestino delgado, pasa por el intestino grueso, realizamos la absorción de agua, nutrientes, electrolitos, proteínas, todo eso, y eliminamos la materia fecal como materia de desecho. Ya el cuerpo absorbió todas las proteínas, los nutrientes, vitaminas, agua. Lo mismo pasa acá en la orina. Elimina, absorbe todo lo que necesita y elimina el resto. Esto se excreta bajo la forma de lo que conocemos nosotros como la orina. La formación de la orina comprende 3 etapas principales, ¿ya? ¿Cuáles son? El filtrado glomerular, lo que vimos hace rato acá. Aquí está, el filtrado glomerular. La reabsorción tubular y la secreción tubular. Se los nombré hace ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando no hay una de estas, no puede darse la función completa y es lo que pasa en las alteraciones, las patologías, X problemas, ¿ya? Si no hay una de estas funciones, lamentablemente no está completa la parte renal. Entonces, tiene que estar las 3 juntas para que trabajen. Estas trabajan sincronizadamente, la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción tubular y la excreción, ¿ya? La primera se la usa en el corpúsculo renal, lo que ya habíamos visto, y las otras 2 se llevan a cabo a lo largo del tubo renal. Jóvenes, voy a hacer una pausa para enviar y les voy a enviar nuevo enlace. Es para que
la clase no sea tan pesada y se las pueda enviar por WhatsApp.